Una joven madre y su bebé de 6 meses desaparecieron del Parque Nacional de los Everglades, desencadenando una frenética operación de búsqueda. Cuando los equipos no encontraron nada, los investigadores llegaron a la sombría conclusión de que habían sido víctimas de los depredadores ápice del pantano. El caso permaneció congelado durante un año, un registro oficial sin una entrada final. Esa entrada se escribió finalmente cuando unos cazadores capturaron una pitón con el estómago tan anormalmente hinchado que desafiaba toda creencia. Y la verdad que contenía era más horrenda que cualquier ataque de caimán. Música. El estacionamiento de asfalto cerca de la entrada del Parque Nacional de los Everglades aún irradiaba el calor acumulado del día, incluso cuando el sol de Florida se ocultaba bajo el horizonte de hierba de sierra. Era sábado, 14 de junio de 2014. Ahara Conelli se apoyaba en el capó de su coche, el metal cálido bajo sus palmas. El aire, denso y húmedo, estaba vivo con el creciente coro de cigarras y los lejanos rugidos guturales de los caimanes comenzando sus rutinas nocturnas. Volvió a revisar su teléfono. 8:15 de la noche. La pantalla iluminó su rostro, destacando las líneas de preocupación que se profundizaban alrededor de sus ojos. Su hija, Rosene Kalin, de 28 años, y su nieto de 6 meses, Tieran, debían haberla encontrado allí hace más de una hora. El extenso estacionamiento, que horas antes había estado lleno de turistas, familias y operadores de botes de aire, ahora estaba casi desierto. Algunos vehículos de los guardaparques estaban estacionados cerca de la entrada, pero por lo demás, Ahara estaba sola. Marcó el número de Rosene por sexta vez en 30 minutos. Fue directo al buzón de voz. Un nudo frío de ansiedad se apretó en su estómago, distinto de la humedad opresiva que se adhería a su piel. Rosene era confiable. Era estructurada, meticulosa en su planificación, especialmente cuando se trataba de Tieran. No olvidaría simplemente la hora de recogida ni dejaría que la batería de su teléfono se agotara sin avisar. Ahara revisó sus fotos, su pulgar deteniéndose sobre la imagen que había tomado esa misma mañana. Parecía de otra vida. Rosene había estado tan vibrante, de pie junto a la gran roca gris que sostenía el letrero oficial del Parque Nacional de los Everglades. Llevaba un vestido amarillo brillante con estampado de flores verdes, un sombrero de paja de ala ancha que protegía su piel clara del sol abrasador. Unas gafas de sol oscuras cubrían sus ojos, pero su sonrisa era amplia y genuina. Asegurado en su pecho con un portabebés de tela gris azulada estaba Tieran, mostrando una amplia sonrisa desdentada a su abuela. Era la imagen de un día perfecto. Ahora, mientras los últimos vestigios del crepúsculo se desvanecían y la oscuridad creciente parecía amplificar los sonidos salvajes del pantano, la imagen resultaba inquietante. Ahara se apartó del coche y caminó rápidamente hacia la estación de guardaparques, la grava crujiendo bajo sus pies. Dentro, el aire acondicionado era un contraste marcado con el calor pesado del exterior. Encontró a un guardaparques, el oficial Davis, finalizando los registros del día. Ahara explicó la situación, con la voz ligeramente temblorosa mientras relataba los detalles. Rosene, 28 años, Tieran, 6 meses. Supuestamente estaban caminando por los senderos accesibles, nada extenuante. Habían planeado pasar todo el día, una escapada muy necesaria de las presiones de la vida de Rosene. Mientras el guardaparques comenzaba a hacer las llamadas necesarias, el contexto de la situación de Rosene se aclaró. Era viuda. Su esposo había muerto inesperadamente menos de un año antes, dejándola a cargo de la maternidad sola y en una situación financiera precaria. El pago del seguro de vida había sido escaso, obligando a Rosene a retomar turnos de enfermería a tiempo parcial antes de lo previsto. Estaba agotada, lidiando con las demandas del hospital y las noches sin dormir de un bebé. Pero era ferozmente independiente. Rara vez aceptaba ayuda financiera de Ahara, decidida a proveer para Tieran por sí misma. Este viaje a los Everglades estaba destinado a ser un reinicio, un soplo de aire fresco tras una semana agotadora.
Ahara los había dejado a las 10 de la mañana. Rosene insistió en explorar sola. Quería tiempo tranquilo con su hijo. Habían empacado suficientes suministros, agua, bocadillos, pañales, un pequeño botiquín de primeros auxilios. Rosene respetaba la naturaleza. No era imprudente. El comportamiento del oficial Davis cambió de una preocupación cortés a un profesionalismo urgente. Los Everglades no eran solo un parque. Eran un vasto desierto implacable que abarcaba 1.5 millones de acres de humedales. Los peligros eran numerosos: deshidratación, desorientación, caimanes, serpientes venenosas. Una mujer sola con un bebé era increíblemente vulnerable. A las 10 de la noche, la zona de entrada estaba iluminada por las luces intermitentes del departamento de policía local. Se presentó un informe oficial de personas desaparecidas. Mientras la opresiva oscuridad de la noche de Florida se asentaba sobre el pantano, comenzó la búsqueda de Rosene y Tieran Kalin. La urgencia era palpable. Cada hora que pasaba reducía las posibilidades de un resultado positivo. El desierto que había prometido un día de paz ahora albergaba un terrorífico desconocido. El amanecer rompió sobre los Everglades el domingo por la mañana. El sol naciente atravesaba el aire denso y húmedo, prometiendo otro día de calor brutal. La operación de búsqueda, movilizada durante la noche, fue masiva en escala. La desaparición de una madre y su bebé desencadenó una respuesta multiagencial que transformó la entrada del parque en un centro de comando organizado y bullicioso. La policía local, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, FWC, y los guardaparques del Servicio de Parques Nacionales coordinaron sus esfuerzos. El aire estaba lleno del sonido de las comunicaciones por radio, el rugido de los motores de los botes de aire y el zumbido rítmico de las hélices de los helicópteros. La estrategia inicial fue directa: centrarse en las áreas que Rosene probablemente había visitado. Ahara Conelli, pálida y sin dormir, proporcionó a los investigadores la ruta planeada de Rosene. Planeaba mantenerse en los senderos de pasarela bien mantenidos cerca de la entrada principal. Eran áreas populares, muy transitadas por turistas. Parecía imposible que alguien pudiera desaparecer de allí sin ser visto, sin dejar rastro. Se desplegaron botes de aire para escanear los canales en los vastos campos de hierba de sierra, sus enormes ventiladores rugiendo mientras rozaban la superficie del agua poco profunda. Helicópteros equipados con equipos de imágenes térmicas volaban en cuadrículas bajas sobre los densos grupos de árboles. Sus sensores buscaban cualquier señal de presencia humana bajo el dosel. En tierra, equipos de guardaparques, oficiales de policía y voluntarios experimentados comenzaron a recorrer los senderos, llamando a Rosene por su nombre, sus voces absorbidas por el inmenso paisaje. Las unidades caninas traídas para rastrear el olor de Rosene desde el estacionamiento luchaban con la abrumadora entrada sensorial del pantano y la gran cantidad de personas que habían pasado por el área durante el fin de semana. Mientras la búsqueda física se intensificaba, los detectives comenzaron la investigación rutinaria de antecedentes sobre la vida de Rosene Kalin. Necesitaban entender quién era y si había alguna razón subyacente por la que podría haber elegido desaparecer o si alguien podría haber tenido motivos para hacerle daño. La imagen que emergió fue de una resiliencia tranquila y una normalidad desgarradora. Rosene era una madre dedicada, universalmente querida por sus colegas en el hospital. Sus dificultades financieras eran evidentes en sus estados de cuenta bancarios. La tensión de manejarse con un ingreso a tiempo parcial era clara. Pero lo estaba manejando. No había signos de depresión, relaciones secretas, deudas significativas con personas peligrosas, ni enemigos. Era simplemente una joven viuda tratando de construir una vida para su hijo. El aspecto técnico de la investigación arrojó poco más que la confirmación de la línea de tiempo. Se obtuvieron los registros del teléfono móvil de Rosene. Su teléfono había emitido su última señal a una torre cerca de la entrada del parque poco después de que Ahara la dejara el sábado por la mañana. Después de eso, el rastro digital se desvaneció.
Esto sugería que el teléfono fue apagado, destruido o se había movido fuera de alcance dentro del parque muy temprano en el día. Las primeras 48 horas eran críticas y los equipos de búsqueda se esforzaron al límite. Encontraron desechos de turismo, botellas de agua perdidas, envoltorios descartados, incluso un zapato de niño perdido, pero nada que perteneciera a Rosene o Tieran. El calor era implacable, la humedad opresiva. Los buscadores luchaban contra la deshidratación y el agotamiento, impulsados por la urgencia de encontrar a la madre y al bebé desaparecidos. Fue el tercer día de la búsqueda, el martes 17 de junio, cuando la operación enfrentó un obstáculo inesperado y significativo, uno que alteraría fundamentalmente el curso de los esfuerzos inmediatos. El centro de comando se estaba preparando para expandir la cuadrícula de búsqueda a los senderos menos populares y más accidentados y las carreteras de acceso de servicio que se ramificaban más profundamente en el parque. Estas eran áreas donde era menos probable que Rosene hubiera ido, pero con los senderos principales sin resultados, debían ser revisadas. Era el siguiente paso lógico en un patrón de búsqueda exhaustivo. El detective Jasper Mallerie, un oficial experimentado que actuaba como enlace de la policía local para la coordinación interinstitucional, llegó a la reunión de comando con noticias urgentes. Mallerie era conocido por su enfoque pragmático, a veces burocrático, del trabajo policial. Se dirigió a los coordinadores de búsqueda con un tono de seria preocupación. Les informó que una sección significativa del área de expansión planificada, específicamente varias carreteras de acceso clave y los senderos circundantes, estaba cerrada indefinidamente, con efecto inmediato. La razón, explicó Mallerie, era un peligro ambiental. Según un informe de incidente presentado el lunes por la noche, un contratista agrícola privado que trabajaba en tierras adyacentes al parque había experimentado una falla catastrófica del equipo durante una aplicación rutinaria de pesticidas. Esta falla resultó en la pulverización accidental de un químico restringido potente dentro de los límites del parque. El químico, detalló, citando el informe, era peligroso si se inhalaba o tocaba antes de que se degradara. Las implicaciones fueron inmediatas y devastadoras para el esfuerzo de búsqueda. La zona de contaminación abarcaba un área grande directamente adyacente a donde Rosene podría haber vagado si se desorientó o buscó un camino menos transitado. Debido al peligro ambiental, los equipos terrestres y las unidades caninas tenían estrictamente prohibido entrar en la zona. El riesgo de exposición para los buscadores, enfatizó Mallerie, citando regulaciones ambientales estatales y federales, era demasiado grande. La responsabilidad para las agencias involucradas era inmensa. La decisión causó frustración inmediata entre los guardaparques experimentados y los líderes de búsqueda voluntarios. Argumentaron que tenían equipos especializados para manejar materiales peligrosos, que el riesgo valía la pena dada la vulnerabilidad del bebé desaparecido, que ahora había estado expuesto a los elementos durante 3 días. Suplicaron por una exención, por un compromiso que les permitiera buscar en el área de manera segura. Pero el detective Mallerie fue inflexible. Las regulaciones eran claras. La zona estaba cerrada hasta que los especialistas ambientales pudieran evaluar el riesgo y despejar el área. Un proceso que podría tomar días, tal vez incluso una semana. Además, Mallerie enfatizó los peligros inherentes del pantano profundo, las áreas mucho más allá de la zona de contaminación. Sugirió que Rosene, tal vez buscando sombra o desorientada, probablemente había vagado mucho más lejos de los senderos principales de lo que cualquiera creía inicialmente. Señaló el vasto desierto inaccesible hacia el oeste, sugiriendo que era la ubicación más probable dado la falta de evidencia en las áreas accesibles. La búsqueda fue efectivamente desviada. Los recursos se destinaron a las áreas de pantano profundo que requerían botes de aire y equipos especializados, áreas donde las posibilidades de supervivencia eran escasas. La búsqueda aérea continuó sobre la zona de contaminación, pero el denso dosel de cipreses y manglares dificultaba las imágenes térmicas y la detección visual era casi imposible. La herramienta más crítica, la búsqueda meticulosa en tierra,
había sido eliminada de un área clave de interés. Los días se convirtieron en una semana. La atención de los medios, inicialmente intensa, comenzó a disminuir a medida que la historia se estancaba. El centro de comando se volvió más silencioso. El ejército de voluntarios se redujo. A pesar del esfuerzo masivo que involucró a cientos de personas y miles de horas de trabajo, no se encontró ni un solo rastro de Rosene o Tieran. Ni una bolsa de pañales, ni un jirón del vestido amarillo, ni un portabebés. Era como si simplemente se hubieran evaporado en el aire húmedo. Ahara Conelli se negó a aceptar la narrativa que se estaba formando. Conocía a Rosene. No habría vagado imprudentemente hacia el pantano profundo con su bebé. La completa falta de evidencia física se sentía incorrecta. No era solo que no hubieran encontrado a Rosene y Tieran. Era que no habían encontrado nada. Después de 2 semanas, la búsqueda activa se redujo oficialmente. Los recursos eran necesarios en otros lugares. La teoría predominante, la documentada en los informes y respaldada por las evaluaciones presentadas durante las reuniones, fue un accidente trágico. Rosene y Tieran habían sucumbido a los elementos o la fauna profunda dentro de los Everglades. Sus restos, creían los investigadores, probablemente fueron dispersados por carroñeros o sumergidos en las aguas turbias, perdidos para siempre en el pantano. Ahara protestó, rogando a las autoridades que siguieran buscando, particularmente en las áreas que no habían sido minuciosamente registradas a pie debido a las restricciones de la zona de contaminación. Pero la investigación había chocado contra un muro. Los archivos del caso fueron organizados, los informes finalizados, y la desaparición de Rosene y Tieran Kalin comenzó su lento descenso a los archivos de casos fríos. Pasó un año. El silencio de los Everglades permaneció absoluto. El caso de Rosene y Tieran Kalin se había enfriado por completo. La oleada inicial de actividad, la búsqueda masiva, la atención de los medios, todo se había desvanecido, dejando solo una agonizante ausencia. Para Ahara Conelli, el año había sido un torbellino de dolor y frustración. Nunca aceptó la conclusión oficial de que su hija y nieto simplemente se perdieron en el pantano. Continuó presionando a las autoridades, contrató investigadores privados y distribuyó volantes, pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. La falta de cualquier evidencia física seguía siendo el misterio central desconcertante. Mientras tanto, los Everglades continuaban con sus ritmos antiguos, indiferentes a la tragedia humana que se había desarrollado dentro de sus límites. Pero el ecosistema estaba bajo asedio. Una especie invasora, la pitón birmana, había establecido un punto de apoyo destructivo, diezmando las poblaciones de fauna local. En respuesta, el estado de Florida había autorizado programas que incentivaban a los cazadores aficionados a rastrear y eliminar estas serpientes gigantes, ofreciendo recompensas y organizando cacerías para frenar la explosión demográfica. Era junio de 2015. Wyatt Jones y Garis Brody, 2 cazadores de pitones experimentados, estaban en una remota extensión herbosa de los Everglades, a millas de la carretera o sendero turístico más cercano. Habían estado fuera desde el amanecer, navegando el terreno difícil en su buggy de pantano personalizado, escaneando la densa vegetación en busca del patrón distintivo de la piel de una pitón. La zona era conocida por serpientes grandes, y las condiciones eran perfectas, cálidas, húmedas, el aire quieto tras una lluvia reciente. El paisaje se extendía ante ellos, un vasto campo de hierba alta y seca que adquiría un tono extraño, casi púrpura rosado, bajo el cielo nublado. Tarde en la tarde, cuando la luz comenzaba a aplanarse, Garis la vio. Reposando en una gran roca gris plana, parcialmente oculta por la hierba alta, estaba una pitón birmana masiva. Era fácilmente una de las más grandes que habían encontrado, probablemente superando los 16 pies de longitud. Pero no fue la longitud lo que llamó inmediatamente su atención. Fue el grosor. La serpiente estaba enrollada, descansando pasivamente, su cuerpo grueso y musculoso cubierto con los parches entrelazados distintivos de marrón oscuro y negro sobre una base marrón opaca.
En el centro de su cuerpo había un bulto alargado masivo. La forma era pronunciada, antinatural. La piel de la serpiente estaba estirada fuertemente sobre la obstrucción, indicando claramente que había consumido recientemente una comida muy grande. Wyatt redujo la velocidad del buggy, apagando el motor. Los dos hombres observaron a la serpiente por un momento, el silencio roto solo por el zumbido de los insectos. En los Everglades, un bulto de ese tamaño usualmente significaba una cosa, un ciervo grande, un cerdo o tal vez un caimán considerable. Era una captura significativa tanto para el programa de recompensas como para la eliminación de un depredador tan grande del ecosistema. Se movieron rápidamente, con eficiencia. Garris levantó su escopeta especializada cargada con perdigones pesados diseñados para despachar reptiles grandes. Disparó un solo tiro, matando a la serpiente instantáneamente. Se acercaron al cadáver. La escala de la serpiente era aún más impresionante de cerca. El bulto era inmenso, sólido, estirando el cuerpo de la serpiente a una dimensión antinatural. Estimaron que la serpiente con su comida pesaba más de 200 libras. Tomó un esfuerzo considerable de ambos hombres, luchando contra el peso muerto, para arrastrar el enorme cadáver al buggy de pantano. Lo aseguraron con correas pesadas y comenzaron el largo y accidentado viaje de regreso a la civilización. Su destino era una estación de registro oficial de la FWC donde la serpiente sería medida, pesada y documentada como parte del programa de eliminación de pitones. El sol se ponía cuando llegaron a la estación, un pequeño puesto equipado para procesar las capturas de los cazadores. El oficial de la FWC de turno, un joven biólogo llamado Ben Carter, quedó impresionado por el tamaño de la pitón. Ayudó a descargar el cadáver en una gran mesa de necropsia de acero inoxidable. Se tomaron las medidas oficiales, 16 pies y 4 pulgadas. El peso, 218 libras. Mientras el oficial Carter registraba los datos, la curiosidad de Wyatt y Garris se apoderó de ellos. Era práctica estándar examinar el contenido del estómago de las pitones. Proporcionaba datos valiosos sobre la dieta de la serpiente y su impacto en el ecosistema. Dado el tamaño del bulto, estaban ansiosos por ver qué había consumido. Estaban convencidos de que era un ciervo de cola blanca maduro. Las luces fluorescentes del techo zumbaban, iluminando la escena. Wyatt tomó un cuchillo de deshuesar grande y afilado y se preparó para hacer la incisión. La atmósfera era casual, los hombres bromeaban sobre el tamaño de los cuernos que podrían encontrar. Wyatt perforó la piel tensa del vientre de la serpiente, haciendo un corte largo y limpio a lo largo del bulto. La piel era gruesa, requiriendo una presión significativa para cortar. Cuando la cavidad estomacal se abrió, el olor fue inmediato y abrumador. El olor distintivo de la descomposición avanzada y el aroma almizclado y ácido de los fluidos digestivos de la serpiente. Era más fuerte de lo usual, más penetrante, pero no del todo inesperado dado el tamaño de la comida. Separaron las capas de piel y tejido muscular. El revestimiento del estómago estaba estirado, translúcido en algunos lugares. Wyatt hizo la incisión final, abriendo el estómago mismo. Al principio, el contenido era difícil de discernir, una masa comprimida de tejido y hueso parcialmente digeridos. El proceso digestivo de una pitón es poderoso, descomponiendo incluso animales grandes relativamente rápido. Garris, usando guantes de goma pesados, intentó identificar la presa. Tiró de algo grande, pesado, alojado en el centro de la masa. Debe ser la joroba del ciervo, murmuró Wyatt, acercándose más. Garris luchó con el peso, reposicionando su agarre. Tiró más fuerte y el objeto se movió, emergiendo de la masa grotesca. Entonces lo vieron. No era pelaje. No era la piel de un ciervo. Era piel pálida y lisa. Garris retrocedió, tropezando hacia atrás, su rostro palideciendo. Toso, el olor de repente abrumador. Wyatt se quedó helado, el cuchillo aún en su mano, mirando el contenido del estómago de la serpiente.
Expuesta bajo la brillante luz de la estación de registro estaba una pierna humana entera, cortada en la cadera. Los dedos de los pies eran visibles, la piel resbaladiza y descolorida, pero innegablemente humana. La comprensión nos golpeó a todos simultáneamente. Esto no era un animal. La pitón había consumido un humano. Los cazadores experimentados, acostumbrados a las duras realidades del desierto, estaban profundamente conmocionados. La atmósfera casual de la estación de registro se rompió. El oficial Carter, al ver el objeto, se acercó a la mesa. Miró dentro de la cavidad, el horror registrándose instantáneamente en su rostro. Inmediatamente alcanzó su radio, su voz tensa por la urgencia. Despacho, aquí la estación 7 de los Everglades. Tenemos una situación. Necesitamos detectives de homicidios y al médico forense aquí de inmediato. Tenemos restos humanos encontrados dentro de una pitón. La estación de registro, generalmente un lugar de recolección de datos rutinaria, se transformó inmediatamente en una escena del crimen. El área fue acordonada. Los investigadores llegaron rápidamente. La gravedad de la situación era evidente en su comportamiento. La necropsia continuó bajo la dirección del médico forense. El proceso fue meticuloso, espantoso. Dentro del tracto digestivo de la pitón, recuperaron no solo la pierna, sino otras partes significativas del cuerpo, un torso parcial, un brazo. Los restos estaban severamente degradados por las poderosas enzimas digestivas de la serpiente, pero eran innegablemente humanos y parecían pertenecer a un adulto. El descubrimiento fue impactante, sin precedentes incluso en los Everglades, un lugar a menudo asociado con sucesos extraños y macabros. Las preguntas inmediatas fueron abrumadoras. ¿Quién era esta persona? ¿Cómo terminó dentro de una pitón birmana? Las teorías iniciales eran especulativas. Aunque una pitón grande podría potencialmente matar a un humano adulto, era extremadamente raro. Parecía mucho más probable que la serpiente hubiera carroñado los restos. Pero los restos estaban desmembrados. Las pitones no desgarran a sus presas. Esto sugería que algo más le había pasado al cuerpo antes de que la serpiente lo encontrara. Los investigadores consideraron la posibilidad de un asesinato. Los Everglades eran un lugar notorio para deshacerse de cuerpos. Los restos fueron cuidadosamente recolectados y transportados a la oficina del médico forense para su análisis. La prioridad era la identificación. La prueba de ADN era la única opción. El perfil de ADN se extrajo de la médula ósea recuperada y se ingresó en la Base de Datos Nacional de Personas Desaparecidas, CODIS. Días después, llegó la coincidencia. Los restos encontrados dentro de la pitón birmana de 16 pies pertenecían a Rosene Kalin. La noticia golpeó a Ara Conelli como un golpe físico. Después de un año de incertidumbre agonizante, el destino de su hija se había revelado de la manera más horrenda imaginable. El descubrimiento confirmó la muerte de Rosene, pero no ofreció cierre. En cambio, reabrió el caso de par en par, sumergiendo la investigación en un nuevo reino de posibilidades terroríficas. Y planteó una pregunta crítica y agonizante. ¿Dónde estaba Tieran? El descubrimiento de los restos de Rosene Kalin dentro de la pitón birmana galvanizó la investigación. El caso, inactivo durante casi un año, fue reabierto de inmediato. Asignado a un equipo especializado de detectives de la Unidad de Delitos Graves. La naturaleza horrenda del descubrimiento trajo una renovada atención mediática y una inmensa presión para encontrar respuestas. Pero la confirmación de la muerte de Rosene solo profundizó el misterio central. Críticamente, dentro de la pitón, entre los restos parcialmente digeridos de la mujer adulta, no había restos, ni fragmentos de ropa, ni rastro alguno del bebé de 6 meses, Tieran. La investigación enfrentó un rompecabezas complejo, una ecuación espantosa con demasiadas variables desconocidas. ¿Cómo murió Rosene? ¿Cómo fue desmembrado su cuerpo? ¿Y qué pasó con el bebé? La primera prioridad fue entender la interacción entre la pitón y los restos.
La médica forense, la doctora Evelyn Reed, realizó un análisis detallado de las partes del cuerpo recuperadas. El examen confirmó la evaluación inicial hecha en la escena. La pitón había carroñado los restos. No mató a Rosene. No había signos de traumatismo por constricción, ni huesos aplastados ni hematomas generalizados consistentes con un ataque de pitón. El desmembramiento, la separación de las extremidades del torso, había ocurrido antes de que la serpiente consumiera las partes. Esto llevó a la hipótesis predominante entre los investigadores, la teoría del carroñero. Hipotetizaron que Rosene había muerto en el parque un año antes, quizás por exposición o un accidente, como se creía inicialmente. Su cuerpo, especularon, había sido desmembrado por el verdadero depredador ápice de los Everglades, el caimán. Los caimanes son conocidos por desgarrar a sus presas mediante un violento giro mortal, a menudo escondiendo las partes bajo el agua para que se descompongan antes de consumirlas. La pitón, un alimentador oportunista, debió haber encontrado estas partes carroñadas y las consumió. Esta teoría parecía plausible, encajando con las brutales realidades del ecosistema de los Everglades. Explicaba el desmembramiento y la participación de la pitón. Proporcionaba una narrativa que se alineaba con la suposición inicial de que Rosene había muerto en el parque. Sin embargo, había inconsistencias significativas que preocupaban a los detectives principales. La ubicación donde se encontró la pitón fue analizada. Estaba profunda dentro del parque, remota, pero era principalmente una extensión herbosa, no los hábitats de agua profunda típicamente favorecidos por los caimanes grandes para esconder presas. Además, el trauma en los puntos de desmembramiento, aunque severamente degradado por los poderosos fluidos digestivos de la pitón, no parecía del todo consistente con la acción típica de desgarramiento de un ataque de caimán. Los bordes de los huesos, donde eran discernibles, parecían más limpios, más precisos de lo esperado de un giro mortal. A pesar de estas inconsistencias, la teoría del carroñero seguía siendo la hipótesis principal. La alternativa, que un humano había desmembrado el cuerpo, parecía demasiado horrenda para contemplarla sin más evidencia. La investigación se centró en intentar localizar el resto de los restos de Rosene y cualquier señal de Tieran. Los equipos de búsqueda fueron redeplegados al área donde se encontró la pitón, realizando búsquedas meticulosas en cuadrícula, dragando los canales cercanos, buscando cualquier rastro de la ropa del bebé, el portabebés, cualquier cosa que pudiera proporcionar una pista sobre lo que pasó ese día. La búsqueda no arrojó nada. El pantano permaneció silencioso, sin ofrecer más pistas. El misterio del destino de Tieran se convirtió en el foco agonizante de la investigación. Si Rosene había muerto en un accidente, Tieran habría estado con ella. Sus restos deberían haber estado cerca. La ausencia de cualquier rastro sugería una alternativa terrorífica, que alguien más estuvo involucrado en su desaparición y que Tieran había sido separado de su madre. Fue en este punto que la investigación trajo a un especialista. El Dr. Aeris Thorne, un antropólogo forense reconocido por su experiencia en analizar restos severamente degradados y la taxonomía de la descomposición, fue consultado para realizar un examen detallado del tejido recuperado. La tarea del Dr. Thorne era determinar la línea de tiempo de los eventos, el ambiente al que había estado expuesto el cuerpo y la naturaleza del desmembramiento. El examen se llevó a cabo en el Laboratorio Forense Estatal. Los restos fueron cuidadosamente limpiados y preparados para el análisis. El Dr. Thorne pasó días examinando meticulosamente el tejido, la estructura ósea y la degradación celular. Analizó los patrones de digestión, los efectos de las enzimas de la pitón en los restos, comparándolos con muestras conocidas de descomposición en el ambiente de los Everglades. Notó que el estado de los restos, aunque degradado por la pitón, parecía inconsistente con un año de exposición en el ambiente húmedo y biológicamente activo del pantano. La preservación del tejido era mejor de lo esperado. Esta observación debilitó aún más la teoría del carroñero.
Fue durante el examen microscópico del tejido muscular que el Dr. Thorne descubrió la anomalía. Un hallazgo tan inesperado que destrozaría las teorías predominantes y alteraría por completo el curso de la investigación. Estaba analizando cortes delgados del tejido bajo un microscopio de alta potencia. Examinando la estructura celular, notó un patrón específico de daño que estaba completamente fuera de lugar. Las paredes celulares estaban rotas de una manera distinta, inconsistente con la descomposición normal, las temperaturas de congelación en la naturaleza o los efectos de los fluidos digestivos de la pitón. Reconoció el patrón de inmediato, aunque raramente lo había visto en un contexto forense que involucrara restos encontrados en un ambiente subtropical. Era la firma de los artefactos de formación de cristales de hielo. Cuando el tejido biológico se congela, particularmente cuando se congela rápidamente y se mantiene a una temperatura constantemente baja, el agua dentro de la célula se expande, formando cristales de hielo afilados que perforan las membranas celulares. Cuando el tejido se descongela posteriormente, la integridad estructural de la célula se ve comprometida, dejando atrás estos marcadores microscópicos distintivos. El Dr. Thorne realizó más pruebas, tomando muestras de múltiples ubicaciones en los restos recuperados. Confirmó su observación inicial. El daño celular era generalizado, consistente en todo el tejido. La conclusión era innegable. El cuerpo de Rosene Kaelin había sido congelado sólido, probablemente en un congelador de grado comercial durante un periodo prolongado, y posteriormente descongelado antes de ser consumido por la pitón. La revelación fue una bomba forense. Invalidó instantáneamente la teoría del carroñero. Rosene no había muerto en los Everglades hace un año y se había descompuesto naturalmente. La línea de tiempo de la investigación estaba completamente equivocada. Las implicaciones eran asombrosas. Rosene Kaelin fue asesinada. Su cuerpo fue preservado, almacenado en un congelador durante meses, tal vez casi todo el año desde su desaparición. Luego, relativamente recientemente, probablemente solo días antes de que la pitón la encontrara, su cuerpo fue retirado del congelador, desmembrado y desechado en los Everglades. El descubrimiento explicó las inconsistencias en la teoría del carroñero, la preservación relativamente buena del tejido, los cortes limpios en el hueso. Todo apuntaba a la intervención humana. El desmembramiento no fue obra de caimanes. Fue hecho por manos humanas, probablemente para facilitar la eliminación del cuerpo y aumentar las posibilidades de que fuera consumido por carroñeros. La participación de la pitón no fue el elemento central del crimen. Fue un accidente extraño y fortuito que reveló el crimen. La investigación cambió drásticamente. Esto no fue un accidente trágico. Fue un homicidio complejo y calculado. El nivel de sofisticación requerido para almacenar un cuerpo durante un año sugería un perpetrador con recursos, planificación y una escalofriante falta de empatía. El descubrimiento también dio un peso terrorífico a la posibilidad de que Tieran hubiera sido secuestrado. Si Rosene fue asesinada, el perpetrador habría tenido que lidiar con el bebé. La ausencia de los restos de Tieran sugería que podría estar vivo, llevado por la persona o personas responsables de la muerte de su madre. La investigación ahora enfrentaba un nuevo conjunto de preguntas urgentes. ¿Quién tenía el motivo y los recursos para cometer un crimen tan atroz? ¿Dónde estaba el congelador usado para almacenar el cuerpo de Rosene? Y lo más importante, ¿dónde estaba Tieran? El caso, una vez considerado un misterio trágico del pantano, ahora revelaba una oscuridad mucho más calculada y siniestra de lo que nadie había imaginado. La cacería por un asesino y un niño desaparecido comenzó en serio. La revelación de que el cuerpo de Rosene Kaelin había sido congelado durante casi un año transformó la investigación de un misterio localizado en un caso de homicidio complejo y extenso. El desafío inmediato fue la brecha de tiempo. El crimen había ocurrido un año antes, pero la evidencia apenas había surgido. La pista estaba fría, deliberadamente congelada por un asesino calculador. La investigación se centró en los requisitos logísticos del crimen.
Almacenar un cuerpo humano durante un año requería un congelador grande, probablemente una unidad de grado comercial. Un consumo significativo de energía y una ubicación privada segura donde el cuerpo no sería descubierto. Los investigadores comenzaron la ardua tarea de analizar los registros de consumo de energía de los condados circundantes, buscando anomalías que pudieran indicar la presencia de un congelador grande que funcionara continuamente. Cruzaron estos datos con registros de compras de congeladores de grado comercial en los meses previos y posteriores a la desaparición de Rosene. Investigaron cabañas de caza, instalaciones de procesamiento de carne y propiedades aisladas cerca de los Everglades. El conjunto de datos era inmenso, la tarea desalentadora. El análisis arrojó cientos de posibles pistas. Cada pista debía ser investigada. Un proceso lento y meticuloso que involucraba entrevistas, vigilancia y verificaciones de antecedentes. Las semanas se convirtieron en meses. A pesar del esfuerzo intensivo, los datos no arrojaron sospechosos inmediatos. El perpetrador había logrado ocultar su crimen a plena vista, sin dejar un rastro discernible de la ubicación de almacenamiento. La investigación se estancó nuevamente. El impacto inicial del descubrimiento de la Pitón y el avance forense se desvanecieron, y el caso comenzó a derivar de nuevo hacia los archivos de casos fríos. La complejidad del crimen y la falta de evidencia física del lugar original del crimen hacían que el progreso fuera casi imposible. Fue en 2016, casi 2 años después de la desaparición de Rosene, cuando una nueva perspectiva se trajo al caso. La detective Elena Ruiz, una investigadora meticulosa de la unidad de casos fríos, comenzó una revisión exhaustiva de todo el expediente del caso. Ruiz se sintió impulsada por la evidencia de que la investigación inicial en 2014 estaba viciada, tal vez de manera crítica. La evidencia de congelación probó que la teoría predominante en ese momento, que Rosene murió en el pantano, era incorrecta. Ruiz decidió reexaminar el esfuerzo de búsqueda inicial desde cero, buscando anomalías, oportunidades perdidas o cualquier cosa que pudiera explicar cómo la escena del crimen, donde quiera que estuviera, fue pasada por alto o ignorada. Ruiz pasó semanas inmersa en los archivos de 2014. Analizó los registros de coordinación de búsqueda, los mapas de despliegue, las declaraciones de testigos, los registros de comunicación del centro de comando. Se centró en las decisiones tomadas durante los primeros días críticos de la búsqueda, el periodo en que la pista estaba más fresca. Fue durante esta revisión que se encontró con la zona de contaminación. Los informes detallaban el cierre de una sección significativa del parque debido a un derrame accidental de pesticidas. El cierre había desviado a los equipos terrestres de áreas clave cerca de la última ubicación conocida de Rosene. En ese momento, se trató como un obstáculo desafortunado, un trámite burocrático que obstaculizó el esfuerzo de búsqueda. Pero a la luz de la nueva evidencia de que Rosene fue asesinada y su cuerpo almacenado, el momento y la ubicación del derrame parecían sospechosamente convenientes. Había cerrado efectivamente la búsqueda en un área crítica durante la ventana más crucial de la investigación. Ruiz decidió verificar el informe del incidente sobre el derrame químico. Era una verificación rutinaria, una cuestión de diligencia debida. Comenzó contactando a la Agencia de Protección Ambiental, EPA, solicitando registros del supuesto derrame de pesticidas en junio de 2014. Un derrame de un pesticida restringido generaría un rastro de papel significativo que involucraría informes obligatorios y protocolos de limpieza. La EPA realizó una búsqueda exhaustiva en su base de datos. Su respuesta fue sorprendente. No había registro de ningún incidente de este tipo en los Everglades o las áreas circundantes durante ese periodo de tiempo. Perpleja, Ruiz contactó a las agencias agrícolas estatales, los organismos reguladores responsables del uso de pesticidas en Florida. Ellos tampoco encontraron registro de un derrame. Luego intentó contactar al contratista agrícola privado nombrado en el informe policial como responsable del derrame. Descubrió que la empresa no existía. La conclusión era escalofriante e innegable. El derrame químico fue completamente fabricado.
La zona de contaminación era una mentira. Una historia de fantasmas inventada para obstruir la búsqueda de Rosene y Tieran. Las implicaciones eran profundas. Significaba que alguien con autoridad, alguien dentro de la investigación, había saboteado intencionalmente la búsqueda desde el principio. El enfoque se desplazó inmediatamente al oficial que autorizó el cierre de la zona. El detective Jasper Mallerie. Mallerie, el enlace policial durante la búsqueda inicial, fue quien reportó el derrame y aplicó el cierre. Había dirigido activamente la investigación lejos del área restringida, promoviendo la teoría de que Rosene había vagado profundamente en el pantano. Había sido el arquitecto de la desorientación. La detective Ruiz presentó sus hallazgos a Asuntos Internos. La constatación de que un oficial de policía podría estar involucrado en el encubrimiento de un asesinato y secuestro fue explosiva. Mallerie fue puesto inmediatamente bajo investigación. Se inició una auditoría financiera profunda. Los investigadores comenzaron a monitorear discretamente las actividades de Mallerie, analizando sus comunicaciones, sus movimientos, su comportamiento. Necesitaban entender el alcance de la corrupción y, más importante aún, para quien trabajaba Mallerie. Mallerie, un detective veterano con años de experiencia leyendo los signos de una investigación, sintió el escrutinio, el repentino frío de sus colegas, el acceso restringido a los archivos del caso. La sensación de ser observado. Sabía que la fabricación del derrame químico estaba siendo descubierta. La constatación desencadenó una respuesta desesperada y de pánico. Tarde en la noche, mucho después de que el cuartel se había vaciado, Mallerie cometió un error crítico. Usó su código de autorización para acceder a la sala de servidores de archivo del departamento. La sala, ubicada en el sótano de la sede, albergaba los servidores físicos que contenían los registros digitales de investigaciones pasadas, incluidos los registros detallados de coordinación y comunicaciones de la búsqueda de 2014. Mallerie creía que podía destruir físicamente los servidores, borrando el rastro digital de sus acciones, los registros del derrame fabricado, las comunicaciones que autorizaban el cierre. Si los datos desaparecían, la evidencia en su contra sería circunstancial. Entró en la sala de ambiente controlado, el aire frío, el silencio roto solo por el zumbido de los ventiladores de enfriamiento y el murmullo de los servidores. Localizó el rack de servidores específico que contenía los datos de 2014. Comenzó el proceso de desmantelar el hardware, intentando forzosamente retirar los discos duros. La carcasa metálica resistió sus esfuerzos. Sus manos resbaladizas por el sudor, tiró más fuerte, el sonido del metal retorciéndose resonando en la sala silenciosa. No sabía que los investigadores de asuntos internos, anticipando tal movimiento, habían puesto la sala de servidores bajo vigilancia. Lo estaban observando en las cámaras de seguridad grabando su intento desesperado de destruir evidencia. Mientras Mallerie luchaba con el rack de servidores, el disco duro finalmente se soltó en su mano, la puerta se abrió de golpe. Los investigadores de asuntos internos inundaron la sala, con las armas desenfundadas, los haces de sus linternas cortando la luz tenue. Detective Mallerie, aléjese del servidor. Mallerie giró, su rostro pálido por la sorpresa y el miedo, el disco duro cayendo al suelo. Fue atrapado en el acto, los componentes del servidor desmantelados esparcidos a sus pies. El enfrentamiento fue tenso, breve. Mallerie, acorralado y expuesto, no ofreció resistencia. Fue arrestado, suspendido de sus funciones, y la investigación escaló de una revisión interna a una investigación criminal. La exposición del derrame químico fabricado y el intento desesperado de Mallerie de destruir la evidencia confirmaron la existencia de una conspiración. La investigación ahora tenía un objetivo claro. Pero la pregunta permanecía, ¿quién estaba detrás de todo? ¿Quién tenía el poder y el motivo para corromper a un detective de policía experimentado y orquestar un encubrimiento tan elaborado? El arresto del detective Jasper Mallerie envió ondas de choque a través del departamento y la comunidad local. La evidencia de su corrupción era innegable,
pero la motivación seguía siendo la pregunta central. Fabricar un derrame químico para obstruir una investigación de personas desaparecidas, particularmente una que involucraba a un bebé, fue una medida extrema. Sugería una poderosa influencia externa, alguien dispuesto a pagar un alto precio para mantener la verdad oculta. La investigación se centró en la auditoría financiera de las cuentas de Mallerie. Los investigadores de asuntos internos, ahora trabajando con contadores forenses de la oficina del fiscal estatal, profundizaron en las finanzas de Mallerie. La auditoría reveló una serie de grandes depósitos en efectivo que comenzaron el día después de la desaparición de Rosenne Kalin en junio de 2014. Los depósitos eran irregulares, estructurados para evitar activar los requisitos de reporte obligatorio y completamente inconsistentes con el salario de Mallerie. La cantidad total superó los 150,000 pesos en el transcurso de los 2 años desde la desaparición. Los depósitos en efectivo eran difíciles de rastrear, pero los contadores forenses comenzaron el proceso meticuloso de analizar las actividades financieras de Mallerie, buscando conexiones, patrones. Cualquier cosa que pudiera revelar la fuente del dinero. Rastrearon el esquema complejo de lavado de dinero que Mallerie había usado para disfrazar los fondos, canalizando el efectivo a través de una serie de intermediarios, pequeñas empresas y cuentas ficticias. Era una operación sofisticada, sugiriendo que Mallerie tuvo asistencia para ocultar el dinero. Después de meses de contabilidad forense intensiva siguiendo el rastro a través de un laberinto de transacciones, finalmente rastrearon el origen de los fondos hasta una corporación ficticia registrada en Delaware. La corporación, llamada Osprey Holdings Group, no tenía actividades comerciales visibles. Su único propósito parecía ser ocultar el flujo de dinero. La investigación luego se centró en identificar a los individuos detrás de Osprey Holdings Group. La estructura de propiedad era opaca, oculta detrás de capas de cortafuegos legales. Pero los investigadores persistieron, utilizando citaciones y órdenes judiciales para obligar a la divulgación de los registros corporativos. El rastro los llevó a un nombre que resonaba con poder e influencia en el sur de Florida. Orion Vance. Orion Vance era un desarrollador inmobiliario rico y políticamente conectado. Era conocido por sus extensas propiedades que bordeaban los Everglades, su estilo de vida lujoso y sus prácticas comerciales despiadadas. Era un importante donante político, su influencia se extendía profundamente en el gobierno local. También era conocido por su pasión por la caza de caimanes, a menudo organizando cacerías privadas en sus vastas propiedades y dentro de las áreas accesibles de los Everglades. La conexión entre Orion Vance y la desaparición de Rosenne Kalin no era inmediatamente obvia. Vance se movía en círculos muy alejados de la vida de Rosenne como enfermera a tiempo parcial. Pero el vínculo financiero con Mallerie era innegable. La investigación ahora tenía un sospechoso principal, un adversario poderoso que tenía los recursos y la influencia para orquestar el encubrimiento. Pero necesitaban más que solo un rastro de dinero. Necesitaban evidencia que vinculara a Vance directamente con el crimen. Los investigadores comenzaron una investigación discreta sobre Orion Vance y su familia, incluido su hijo, Cameron Vance, quien tenía 18 años en el momento de la desaparición de Rosenne. Analizaron sus movimientos en junio de 2014, sus actividades, sus conexiones. Pero los Vance estaban protegidos por su riqueza e influencia, sus propiedades eran seguras, sus actividades privadas. La investigación enfrentó un desafío formidable. A medida que la investigación de corrupción avanzaba, enfocándose intensamente en la familia Vance, ocurrió un avance no relacionado a miles de millas de distancia. Un desarrollo que convergería inesperadamente con el caso Kalin y lo abriría de par en par. Era principios de 2017. Interpol, en coordinación con las autoridades locales en Europa del Este, llevó a cabo una serie de redadas coordinadas contra una red de tráfico humano de alto nivel que operaba desde Moldavia. La red se especializaba en adopciones ilícitas, obteniendo bebés y niños pequeños para clientes ricos de todo el mundo.
Proporcionaban un servicio completo, desde la adquisición del niño hasta la creación de documentos fraudulentos y el transporte a través de fronteras internacionales. Las redadas fueron la culminación de una investigación a largo plazo sobre las actividades de Gregory Hope, el elusivo y despiadado jefe de la organización. Durante la redada en la sede de IHOP, un complejo fuertemente fortificado, las autoridades detuvieron a IHOP y confiscaron servidores cifrados que contenían los registros de la organización, listas de clientes, transacciones financieras, registros de comunicación. Los datos eran vastos, complejos, protegidos por un cifrado sofisticado. La Unidad de Delitos Cibernéticos de Interpol comenzó el arduo proceso de descifrar y analizar los datos confiscados. Fue durante este análisis, en lo profundo de los archivos cifrados, que descubrieron un registro que llamó inmediatamente su atención. El registro detallaba el contrabando de un bebé estadounidense desde Florida a finales de junio de 2014. El bebé, descrito como un varón de aproximadamente 6 meses, coincidía con la descripción de Tieran Kalin. La transacción fue categorizada como una extracción prioritaria encargada por un cliente anónimo de alto pago. Los detalles del transporte, los documentos fraudulentos y el destino final estaban meticulosamente registrados. El descubrimiento fue inmediatamente señalado y transmitido a las autoridades estadounidenses. El momento y la ubicación eran demasiado específicos para ser una coincidencia. La posibilidad de que Tieran Kalin hubiera sido traficado al extranjero electrificó la investigación en Florida. La detective Ruiz y su equipo compararon el momento de la operación de contrabando con los datos financieros de la investigación de Vance. Se centraron en la corporación ficticia Osprey Holdings Group controlada por Orion Vance. Descubrieron una transferencia bancaria masiva por varios cientos de miles de dólares desde Osprey Holdings Group a una cuenta offshore vinculada a la organización de Gregory Hope. La transferencia ocurrió durante la misma semana en que se informó que el bebé fue contrabandeado desde Florida. La convergencia de las dos investigaciones fue asombrosa. La conexión entre el asesinato de Rosene, la corrupción del detective Mayeri y la red internacional de tráfico humano se solidificó. La evidencia pintó un cuadro escalofriante. Orion Vance había orquestado el encubrimiento de la muerte de Rosene y el tráfico de su hijo pequeño. La constatación de que Tieran podría estar vivo, ahora de 3 años, viviendo en algún lugar de Europa del Este, inyectó una nueva urgencia desesperada en la investigación. El enfoque cambió de simplemente probar el asesinato a rescatar al niño. La investigación ahora tenía la evidencia necesaria para confrontar a los perpetradores. Había llegado el momento de desmantelar la conspiración y sacar la verdad a la luz. La evidencia que conectaba a Orion Vance con el asesinato de Rosene Kalin y el secuestro de Tieran Kalin era abrumadora. El rastro financiero que vinculaba a Vance con el detective corrupto Jasper Mayeri y el traficante humano internacional Gregory Hope proporcionó la palanca necesaria para desmantelar la conspiración. La investigación avanzó rápidamente. La prioridad ahora era el rescate de Tieran. El primer objetivo fue el detective Mayeri. Ya estaba bajo custodia, enfrentando cargos de obstrucción de justicia, manipulación de evidencia y corrupción. Ahora, armados con la evidencia irrefutable del soborno, el derrame químico fabricado y la conexión con la red de tráfico humano, los investigadores confrontaron a Mayeri con todo el peso del caso. Le presentaron los datos de Interpol, las transferencias bancarias, la prueba innegable de que sus acciones habían facilitado no solo un encubrimiento, sino el tráfico de un niño. La interrogación fue intensa. Mayeri, enfrentando la perspectiva de cargos federales relacionados con el tráfico humano y potencialmente como cómplice de asesinato, se dio cuenta de la magnitud de su situación. Los años de engaño, el peso de su complicidad finalmente lo quebraron. Los fiscales le ofrecieron una ventana estrecha para cooperar. Mayeri confesó. Admitió que Orion Vance le había pagado para fabricar la historia del derrame químico. El propósito era mantener a los buscadores lejos de un área específica de los Everglades, una carretera de acceso remota cerca de las extensas propiedades de la familia Vance donde ocurrió el crimen.
Mayeri afirmó que no conocía todos los detalles del crimen en ese momento, solo que Vance necesitaba que el área estuviera asegurada y la investigación desviada de su familia. Proporcionó los detalles de su arreglo, los protocolos de comunicación, el cronograma de pagos. Les dio todo lo que necesitaban para actuar contra los Vance. La confesión de Mayeri proporcionó la pieza final del rompecabezas, el testimonio directo necesario para asegurar órdenes de registro para la finca de los Vance. La operación fue planificada meticulosamente. La finca de los Vance era extensa, un complejo fuertemente asegurado que bordeaba los Everglades. El riesgo de confrontación o destrucción de evidencia era alto. Los Vance eran ricos, estaban armados y desesperados. Se autorizó una operación de alto riesgo del equipo SWAT. El objetivo era el arresto de Orion Vance y su hijo, Cameron Vance, ahora de 21 años. La operación involucró a agentes federales, policía estatal y el equipo SWAT local. Al amanecer, la operación comenzó. Una caravana de vehículos blindados apoyados por helicópteros sobrevolando descendió sobre la finca de los Vance. Rompieron las puertas y aseguraron el perímetro, moviéndose rápidamente hacia la villa principal. El silencio de la madrugada se rompió por el rugido de los motores, el zumbido de las hélices de los helicópteros y los gritos del equipo SWAT. El equipo asignado a la villa principal se movió rápidamente, irrumpiendo en la entrada con una explosión controlada y desplegándose por las opulentas habitaciones. El interior era vasto, un laberinto de corredores y muebles lujosos. Encontraron a Orion Vance en su estudio, aparentemente preparándose para su día, ajeno a la inminente redada. Fue arrestado sin incidentes, su actitud fría, arrogante y desafiante, incluso mientras le ponían las esposas. Simultáneamente, otro equipo se movió para asegurar a Cameron Vance. Estaba en la casa de huéspedes, una residencia más pequeña ubicada a varios cientos de yardas de la villa principal. Pero mientras los vehículos policiales se acercaban, Cameron escuchó el alboroto. Miró por la ventana, vio las luces intermitentes y los vehículos blindados convergiendo en la finca. El pánico lo invadió. Cameron salió corriendo de la casa de huéspedes, saltando a un vehículo todoterreno de alta potencia estacionado cerca. Aceleró el motor y atravesó la extensa propiedad, dirigiéndose hacia el denso desierto de los Everglades que bordeaba la finca. Conocía el terreno íntimamente, habiendo cazado allí desde la infancia. La persecución fue inmediata, tensa. El equipo SWAT persiguió a Cameron en sus vehículos, el terreno todoterreno hacía que la persecución fuera difícil y peligrosa. Cameron condujo imprudentemente, zigzagueando entre los árboles, intentando alcanzar las áreas inaccesibles del pantano donde creía que podría escapar. El helicóptero que monitoreaba la operación rastreó sus movimientos. La cámara de imágenes térmicas se fijó en la firma de calor del vehículo, transmitiendo su posición a los equipos terrestres que lo perseguían. La persecución abarcó varias millas de la propiedad de los Vance, una persecución a alta velocidad a través del paisaje accidentado. Cameron empujó el vehículo a sus límites, pero el esfuerzo coordinado de los equipos terrestres y el apoyo aéreo fue demasiado. Lograron acorralarlo, cortando su ruta de escape cerca de un canal profundo. Cameron, al darse cuenta de que estaba atrapado, abandonó el vehículo e intentó huir a pie, adentrándose en la densa maleza. Fue aprehendido después de una breve lucha, su rostro pálido por el miedo, la comprensión de su situación finalmente calando en él. Con Orion y Cameron Vance bajo custodia, la investigación se centró en el registro de la finca. La prioridad era localizar la evidencia del asesinato, específicamente el congelador usado para almacenar el cuerpo de Rosene Kalin. La finca era vasta, con múltiples edificios, instalaciones de almacenamiento y cabañas de caza. La búsqueda fue meticulosa, sistemática. Los investigadores de la escena del crimen, armados con el conocimiento de la evidencia de congelación, se enfocaron en áreas capaces de albergar un congelador grande. Fue en el sótano de la villa principal donde lo encontraron. Oculto detrás de una pared falsa en un área de almacenamiento grande estaba un congelador de grado comercial.
Era del tipo usado en restaurantes o para almacenar grandes cantidades de carne de caza. Estaba funcionando, la temperatura interior muy por debajo del punto de congelación. El congelador estaba vacío, recientemente limpiado, las superficies fregadas impecablemente, el aire dentro con un leve olor a lejía. Pero los equipos forenses sabían que limpiar un congelador usado para almacenar un cuerpo humano durante un año no borraría todas las huellas de evidencia. Comenzaron el proceso meticuloso de análisis forense. Usaron luminol, un químico que reacciona con el hierro en la hemoglobina, causando un resplandor azul en la oscuridad. Rociaron el interior del congelador. Las superficies brillaron débilmente, indicando la presencia de sangre que había sido limpiada. Pero la evidencia crítica vino de las áreas ocultas, los lugares donde la limpieza sería difícil, las grietas microscópicas donde el material biológico podía acumularse. Los investigadores se enfocaron en los sellos de goma alrededor de la puerta del congelador, los surcos intrincados donde los fluidos podían filtrarse y quedar atrapados. Desmantelaron el sistema de drenaje, las tuberías donde se acumularían la condensación y los fluidos. Los equipos forenses recolectaron muestras, realizando pruebas preliminares en el lugar. Los resultados fueron positivos. Encontraron evidencia de trazas de la sangre y el ADN de Rosene Kalin preservados dentro de los sellos y el sistema de drenaje del congelador. El descubrimiento fue la prueba final irrefutable. El congelador confirmó dónde había sido almacenado el cuerpo de Rosene durante un año, vinculando directamente a los Vance con el asesinato y el elaborado encubrimiento. La cadena de evidencia estaba completa. Orión y Cameron Vance fueron interrogados por separado en el Centro de Detención Federal. El peso de la evidencia en su contra, los registros financieros que los vinculaban con Mallerie y Job, la confesión de Mallerie, la evidencia de ADN recuperada del congelador, era insuperable. Bajo la intensa presión del interrogatorio, Cameron Vance se quebró. El miedo y la culpa reprimidos durante casi 3 años finalmente surgieron. Confesó su papel en el crimen, los detalles derramándose en un torrente de palabras de pánico. Cameron admitió que el 14 de junio de 2014 estaba conduciendo su camión en una carretera de acceso de servicio en los Everglades. Tenía 18 años, estaba intoxicado, cazando caimanes ilegalmente. Conducía imprudentemente, acelerando por la estrecha carretera cuando dobló una curva y golpeó a Rosene Kalin. El impacto fue repentino, brutal. Rosene fue arrojada al suelo, quedó inconsciente, sangrando profusamente por una herida en la cabeza. Cameron detuvo el camión, entrando en pánico. Vio a Rosene tirada en la carretera, el bebé atado a su pecho. Milagrosamente, Rosene había protegido a Tieran durante la caída. El bebé estaba ileso, llorando, pero vivo. Cameron, borracho y aterrorizado por las consecuencias, un posible cargo de homicidio por conducir bajo la influencia que destruiría su futuro, llamó a su padre. Orión Vance llegó rápidamente a la escena. Evaluó la situación con fría calma. Vio a su hijo intoxicado, a la mujer herida, al bebé llorando. En una decisión despiadada para proteger a su hijo y la reputación de su familia, Orión tomó el control. En lugar de pedir ayuda, cargó a la inconsciente Rosene y al lloroso Tieran en su camión. Los llevó de vuelta a la finca. Allí, en el sótano aislado de la villa principal, Orión asesinó a la herida Rosene, asegurando su silencio. Luego colocó su cuerpo en el congelador de grado comercial, preservándolo mientras orquestaba el encubrimiento. Contactó inmediatamente al detective Mallerie, utilizando su influencia y prometiendo un pago sustancial para fabricar la historia del derrame químico, manteniendo la búsqueda lejos del lugar del accidente. El bebé Tieran presentó un problema diferente. Orión no podía matar al bebé, pero tampoco podía quedárselo. Usó sus conexiones en el bajo mundo criminal para contactar a la organización de Gregory Job. Arregló que Tieran fuera entregado a la red de tráfico humano unas semanas después, pagando una tarifa sustancial por la adopción ilícita y la garantía de que el niño desaparecería sin dejar rastro. El cuerpo de Rosene permaneció en el congelador durante un año.
Cuando el caso se enfrió y la atención pública se desvaneció, Orión decidió deshacerse del cuerpo. Lo retiró del congelador, lo desmembró para facilitar su eliminación y arrojó las partes profundas en los Everglades, esperando que los carroñeros borraran la evidencia de su crimen. Nunca anticipó que una pitón birmana consumiría los restos y revelaría la verdad. Las confesiones fueron detalladas, escalofriantes. El crimen no fue un asesinato premeditado, sino una serie de decisiones calculadas y despiadadas impulsadas por un intento desesperado de proteger la riqueza y el privilegio. Con la confesión asegurada y la evidencia recopilada, el enfoque cambió al rescate de Tieran Kalin. Utilizando la información de los servidores confiscados y las confesiones de los Vance, Interpol rastreó la ruta de contrabando. Identificaron a la familia adoptiva en Europa del Este. La familia, sin saber de las horrendas circunstancias de la adopción, había sido engañada por la organización de IHOP. El proceso fue delicado, complejo, involucrando diplomacia internacional y negociaciones legales. Finalmente, después de semanas de coordinación, las autoridades localizaron a Tieran, ahora de 3 años. Estaba sano, seguro, inconsciente de su trágico pasado. Aara Konegi viajó inmediatamente a Europa del Este. El viaje fue un torbellino de ansiedad y esperanza. Después de casi 3 años de dolor agonizante, finalmente iba a ver a su nieto. El reencuentro tuvo lugar en una instalación gubernamental. Aara esperó en una sala tranquila, su corazón latiendo con fuerza. La puerta se abrió y una trabajadora social entró sosteniendo la mano de un niño pequeño. En el momento en que Aara vio a Tieran, el parecido con Rosene fue inconfundible. Los años de dolor, el peso de la pérdida finalmente se levantaron. Se arrodilló, con lágrimas corriendo por su rostro, y abrió los brazos. Orión y Cameron Vance fueron acusados de asesinato, secuestro, tráfico humano y obstrucción de justicia. Ambos recibieron largas sentencias de prisión, su riqueza e influencia no pudieron protegerlos de las consecuencias de sus crímenes. Jasper Mallerie fue condenado por su papel en la conspiración y encarcelado. Aara Konegi obtuvo la custodia total de Tieran, regresando a Florida para comenzar una nueva vida, honrando la memoria de Rosene al proporcionar a Tieran el amor y la seguridad que su madre había luchado tanto por darle.